que el magnesio es imprescindible para nuestra nutrición no es ningún descubrimiento, aunque yo añadiré una coletilla, y es especialmente para algunas personas, lógicamente. Ahora veremos por qué, ¿no? Pero sí es verdad que el magnesio interviene muchísimo en todo nuestro metabolismo, ¿eh? Son muchísimas, por ejemplo, las actividades enzimáticas que tienen como cofactor el magnesio, sobre todo las que están relacionadas con el metabolismo energético, la producción de ATP, el gasto también de ATP, la síntesis proteica, por ejemplo, que gasta mucho ATP, pues requiere magnesio. Luego el magnesio es importantísimo para todo el metabolismo relacionado con el calcio, por ejemplo, la salud ósea. Bueno, realmente es muy importante el magnesio. Y bueno, desde ya muchos años se han ido eh, preparando suplementos de magnesio. El conocimiento que hay sobre el magnesio a nivel bioquímico es también bastante bueno. Y hoy en día pues podemos encontrar en el mercado pues muchísimos preparados, ¿no? Eh, Hay de todo. Hay muchas sales que pueden ser pues desde un óxido de magnesio, un malato, un sulfato. Hay muchos magnesios en el mercado. Pero el problema que tienen las sales es que normalmente se toleran peor, son un poco peor toleradas, ¿no? Entonces, hoy en día se utiliza mucho un... Ah, perdón, antes de empezar a hablar lo que se utiliza, vamos a hablar un poco de los niveles de magnesio que tenemos, que normalmente son bastante estables. Ponemos el ejemplo de una ingesta diaria de 360 miligramos de magnesio. Pues bueno, a nivel intestinal, si va en forma de sal, un sulfato de magnesio o un carbonato de magnesio o lo que sea, pues la absorción apenas es de un tercio, unos 120 miligramos. Esto unido a que del interior hacia el intestino salen unos 20 miligramos diarios, nos encontramos con que al final tenemos que en las heces expulsamos diariamente de los 360 miligramos que tomamos, 260 miligramos. ¿Vale? Pero bueno, de estos 120 miligramos que absorbemos menos los 20 que secretamos, pues nos encontramos con que a sangre llega diariamente de forma neta unos 100 miligramos. Estos 100 miligramos normalmente van a sufrir en su mayor parte, una eliminación renal, porque los niveles en sangre están, digamos, muy controlados, ¿no? Muy controlados hormonalmente, y se va a aumentar mucho la diuresis por el riñón para eliminar este magnesio de una manera rápida. Lo que pasa es que, aunque el riñón filtra muchísimo magnesio al cabo del día, también es verdad que en el riñón se produce una reabsorción de ese magnesio que estamos eliminando a la orina. De tal manera que al final, por la orina, diariamente, estaremos expulsando aproximadamente unos 100 miligramos. Esto, pues ya se ve, 260 miligramos por vía fecal más 100 miligramos por vía urinaria, tenemos los 360 que hemos tomado. Es decir, hay una estabilidad en los niveles que tenemos de magnesio. Y el magnesio normalmente, ¿dónde está? ¿Dónde lo tenemos en el cuerpo? El magnesio lo tenemos acumulado normalmente en las células, pero, pero el gran reservorio es el hueso. En el hueso tenemos más de 12 gramos, casi 13 gramos por término medio de magnesio. Luego también tenemos mucho en el músculo, en los músculos, en las musculares tenemos también mucha cantidad de magnesio, más de 6 gramos. Y en otros tejidos, pues bueno, también cantidades al final menores, pero que suman en total otros 5 gramos más. Es decir, nosotros tenemos normalmente con una ingesta normal de magnesio, pues cubiertas nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque tenemos conservado bien dentro de las células y sobre todo en el hueso mucho magnesio. Cuando necesitamos movilizar de un tejido a otro, se puede movilizar pues bien del músculo hacia otros tejidos o del hueso hacia el músculo, hacia otros tejidos. Ahora, es importante, como os decía antes, que en algunas personas hay que tener en cuenta un aporte extra de magnesio. El primer caso es cuando esa persona pues, tiene una mala alimentación
y ya no aporta unos niveles adecuados de magnesio diariamente, ¿vale? Sería bueno darle un suplemento. También puede ser que tenga una enfermedad intestinal y no absorba correctamente su intestino. Por lo tanto, hay que aumentar los niveles vía suplementos. También es importante que no tenga la persona una enfermedad renal, porque si tiene una enfermedad renal y reabsorbe mal y elimina más de la cuenta por el riñón, pues lógicamente tendremos también lo que se llama hipomagnesemia, niveles bajos de magnesio en sangre. También el alcoholismo también es un problema serio porque hace que se elimine más magnesio de la cuenta por vía renal. Y luego, por último, los deportistas, que no son gente enferma, pero sí que tienen un gasto muy elevado de magnesio, más elevado de lo normal de magnesio. Ese deportista pues tiene normalmente que tomar suplementos de magnesio porque si no su musculatura se resentirá y empezará a tener síntomas como pueden ser las contracturas, ¿no? Ujú. Bueno, os iba a decir antes que se puede administrar de diversas formas. Lo más habitual que ha habido hasta ahora son las sales. La sal, ya os digo, tiene un problema en que se suele tolerar peor. Cuando tomamos un producto en forma de sal, normalmente en el intestino se produce una disociación de los dos iones, del catión y del anión, y esos dos iones, al disociarse, lo que suelen hacer es atraer agua hacia el intestino, y cuando sale agua hacia el intestino, las heces se hacen más blandas y puede que tenga pues incluso unas heces líquidas, ¿no? en la persona. Hay Sí, personas que tienen mayor tolerancia al uso de sales, otros tienen menor tolerancia y tienen que tomar por otra vía, ¿no? ¿Cuál es la otra vía? Por la que os estoy presentando es una vía que se llama el magnesio quelado, quelado en forma de bisglicinato. Aquí tenemos en verde, sería la molécula, perdón, el átomo de magnesio, ¿vale? Y esto sería una glicina y esto otra glicina, ¿vale? De una manera, el magnesio va entre estas dos glicinas como protegido, ¿vale? Cuando este bisglicinato de magnesio llega al intestino, nos lo tomamos por vía oral y llega al intestino, el magnesio no entra por los canales catiónicos, no entra por los canales catiónicos, sino que entra por unos transportadores muy activos, muy eficaces, que son los de la glicilglicina. ¿Vale? La glicilglicina sería como si fueran dos glicinas unidas, ¿no? Pero sin el magnesio. Esa glicilglicina entra muy eficazmente, es un dipéptido que entra muy eficazmente atravesando el epitelio intestinal y llega a la sangre. Bueno, pues esta molécula, el glicinato de magnesio, entraría por ese mismo transportador de una manera muy activa. Luego, una vez dentro de esa célula del epitelio intestinal, podría sufrir una metabolización liberándose el magnesio o directamente yendo a sangre este bisglicinato de magnesio, ¿no? Y viajando por la sangre y llegando a todas las células del cuerpo, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene el bisglicinato de magnesio? La primera es que, como os acabo de decir, se absorbe mejor a nivel intestinal y también se tolera mejor a nivel intestinal y luego al final consigo una mayor biodisponibilidad. Os recuerdo, hay más cantidad de magnesio disponible para que ejerza su función. ¿Dónde tiene que estar el magnesio? El magnesio tiene que estar dentro de las células, de todas las células del cuerpo. No tiene que quedarse fuera de las células, no tiene que quedarse en el plasma sanguíneo, no, tiene que entrar dentro de las células. Y ahí es donde viene la necesidad de que haya otros nutrientes que tengan efecto sinérgico tanto con la absorción intracelular del magnesio como con el funcionamiento del magnesio. Entonces, os voy a comentar estos 4 nutrientes que tienen eficacia favoreciendo esta sinergia con el magnesio. La vitamina D, en primer lugar. La vitamina D favorece no solamente la absorción a nivel intestinal del magnesio, también del calcio y otros oligoelementos. Además, también favorece la entrada del magnesio dentro de todas las células del cuerpo. El incremento, como indica, de los niveles intracelulares de magnesio. ¿Vale?
además la vitamina D ayuda también a la recuperación, a la reabsorción del magnesio que ha ido por vía renal a la orina. Luego tenemos la vitamina B6, que también tiene sinergia, sobre todo a nivel de función de la membrana celular, ¿vale? El magnesio es muy importante para la membrana celular y la vitamina B6 tiene sinergia en muchas de las funciones que tiene el magnesio. Sobre todo, os decía antes, en muchas actividades enzimáticas se requiere magnesio y también se requiere vitamina B6. Y luego también ayuda a mantener esos niveles intracelulares de magnesio. Luego tenemos el boro, que es un oligoelemento que es muy carente en la alimentación, muy carente, hay muy poco boro en la alimentación. Pues bueno, cantidades pequeñitas de boro ayudan también a que este magnesio entre bien dentro de las células, ¿vale? El boro tiene una sinergia también a nivel de membrana celular con el magnesio, ¿vale? Y conjuntamente con la vitamina D, el boro ayuda al magnesio y al calcio a que se mejore el metabolismo en el hueso. ¿Vale? Y luego, por último, tenemos el selenio. El selenio, que ya le vimos antes como un componente de la fórmula de la vitamina C, bueno, pues aquí tiene otra acción que os voy a detallar, digamos, con más cuidado a continuación, ¿no? Pero en donde interviene el selenio es en la reabsorción activa del magnesio en el riñón. Y ahora vamos a ver qué quiere decir eso de reabsorción activa del magnesio en el riñón. Bien, bueno, esto para los que no lo conozcáis, esto es el esquema de la unidad funcional en el riñón, que es la nefrona. La nefrona no es una célula, sino que es una estructura compuesta por millones de células, lógicamente, y es una especie de túbulo, ¿vale? Aquí lo que se ve en rosa es una arteria pequeñísima, microscópica, que llega al glomérulo, y aquí se produce la salida desde la sangre, se produce la salida de agua y de determinados nutrientes, como puede ser el magnesio, por ejemplo, ¿no? Entonces, este agua con el magnesio y con otros nutrientes ya es la orina, digamos, ¿no? Entonces, la orina va viajando por el túbulo, pero a medida que viaja por el túbulo, las células de las paredes del túbulo reabsorben determinados nutrientes que son muy importantes, como es el caso del magnesio. Entonces, en esta primera parte, que se llama túbulo contorneado proximal, se recupera del orden del 20 al 30% del magnesio que se ha excretado por la orina. En esta parte que se llama el asa de Henle es donde más se recupera, del orden del 60%. ¿Vale? Y en esta parte final, que es el túbulo contorneado distal, se recupera, perdón, poca cantidad ya, del orden del 5%. ¿No? Fijaros que al final, a la orina que expulsamos, va apenas el 5% de todo el magnesio que diariamente filtra el riñón. ¿Vale? Aquí os indica un fármaco, la furosemida. La furosemida es un diurético, nos ayuda a expulsar orina, sobre todo cuando hay hipertensión, ¿vale? Sí. Eliminamos orina. Y entonces la furosemida, además de eliminar más cantidad de agua, para reducir la volemia, la cantidad de sangre que tenemos, estamos perdiendo magnesio. Entre otras cosas, perdemos magnesio y otros oligoelementos. Entre ellos con el agua desmineralizada que se toma, o de agua de baja mineralización. Sí, claro. El agua se elimina mucha. Es decir, tú cuando tomas agua, al final lo que estás incrementando son los niveles de sangre, digamos, ¿no? La cantidad que tienes de sangre. Entonces, eso te aumenta la tensión arterial. Entonces, hay un sistema fisiológico que es eliminar el agua por la orina. Pero claro, el agua no se va solo. El agua que te has estado tomando, por muy sano que sea y muy depurado que esté, pues evidentemente te va a arrastrar muchas cosas. Cuanto más desmineralizado tomes tú el agua, imagínate que tomas agua destilada, ¿no? Si tomas agua destilada que no lleva nada, solamente lleva H2O, pues lógicamente estarías arrastrando con ese agua mucha cantidad de nutrientes necesarios, ¿no? Claro. Lo digo, insisto, con el tema del magnesio, ¿no? Por eso los deportistas es recomendable que tomen agua, siempre bebidas isotónicas, ¿no? Que lleven niveles altos de estas sales. Bueno, os estaba diciendo que os voy a aumentar, digamos, un poquito un área de este túbulo, ¿no? Para que veáis realmente un esquema, sería este esquema, lo voy a pasar a limpio,
lo ponemos así para que lo veáis, ¿qué es? Pues es, digamos, la pared del túbulo, que realmente es una lámina de células, ¿no? Y estas células tubulares del riñón están unidas unas a otras por una serie de proteínas, ¿vale? Y estas proteínas de unión dejan pasar de forma pasiva, es decir, sin gasto energético, pues iones como el magnesio, ¿vale? ¿Cuánto? Pues aproximadamente el 80% de todo el magnesio que se va en la orina, el 80% pasa de forma pasiva. Pero hay un 20% del magnesio que pasa de forma activa. Pasa de forma activa a través de ¿dónde? A través de este transportador. Este es un transportador que no solamente está en estas células, sino que también está en muchas células del cuerpo, también las intestinales, por ejemplo, y que lo usamos para reabsorber desde la orina el magnesio hacia el interior de las células. Luego, os voy a poner esto aumentado para que lo veáis. Luego, una vez que el magnesio ha entrado dentro de las células, hay otra proteína que se llama así, se llama bomba sodio-magnesio, que, pues, digamos que mete sodio desde la sangre hacia la célula y saca de la célula magnesio hacia la sangre. Ya os digo, este sistema aproximadamente recupera de la orina el 20% del magnesio. Puede parecer poco, pero esto es muy importante. Si perdiésemos este sistema, en vez de un 5%, estaríamos eliminando diariamente un 25% del magnesio que va a la orina. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué os cuento esto? ¿Por qué os cuento este sistema que tenemos? Porque este sistema requiere mucho gasto de ATP. Tanto esta proteína como esta bomba requieren ATP, consumo de ATP para funcionar. Por lo tanto, en estas células, las mitocondrias son muy activas y producen mucha cantidad de ATP. Cuando se produce mucha cantidad de ATP, a la vez se producen muchos radicales libres, sobre todo muchos radicales derivados del oxígeno, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando aquí aumentan mucho el estrés oxidativo, estas proteínas se pueden oxidar y cuando se oxidan dejan de funcionar, ¿vale? Fijaros, hay proteínas, muchas, pero yo os señalo esta proteína que os acabo de enseñar en la célula, el esquema de la célula renal. Esta proteína se oxida y deja de funcionar. Entonces, ¿cómo hacemos para que vuelva otra vez a funcionar? Bueno, pues tenemos otra enzima, otra proteína que depende de selenio, necesita selenio para funcionar, que es capaz de volver a recuperar este transportador de magnesio y activarlo, ¿vale? Si tenemos poco selenio, este sistema, en lugar de ir hacia acá, irá hacia allá y esta proteína dejará de funcionar. Por lo tanto, está descrito así, cuando tenemos bajos niveles de selenio, también bajan los niveles de magnesio. Entonces, lógicamente, en la fórmula se han incorporado todos estos nutrientes que tienen sinergia con los niveles de magnesio y entre ellos, pues ya veis que también está una cantidad pequeñita, son microgramos, pero también es importante que lo añadamos de selenio. Y luego no me voy a resistir a decir algo más. Cuando añadimos, en vez de una sal de magnesio, añadimos bisglicinato de magnesio, como hemos puesto nosotros, estamos aportando glicina. La glicina es un nutriente hoy en día considerado esencial. Se considera esencial porque, aunque nosotros producimos algo de glicina, entre lo que nosotros producimos y lo que tomamos en la alimentación normal, no hay suficiente, sobre todo a partir de ciertas edades. Yo hablo de, lamentablemente, a partir de los 30 años, porque a esas edades empezamos a envejecer. Y cuando envejecemos, perdemos colágeno. Y la glicina es fundamental para producir muchas proteínas, entre otras el colágeno. El colágeno es una proteína muy importante para nosotros. Entonces, insistiendo, el tema de la edad y sobre todo en determinadas personas que tienen un ejercicio físico muy intenso, por lo tanto pueden perder más colágeno de lo normal, es importante recurrir no a cualquier magnesio, sino a un magnesio que esté aportado en forma de bisglicinato.
Y bueno, por mi parte, esto es todo. Espero haberos ayudado a que veáis la importancia de la sinergia entre muchos de los componentes que aportamos en las fórmulas. Al Y final Enrica, es si todo. tienes, si tienes alguna, si tienes alguna duda, por mi parte, nada más daros No, las sí, gracias. hay muchas dudas. Aquí se han dado muchas dudas, ¿no? Lo primero, joder, la importancia que es este mineral, ¿no? Y que qué poco o qué poca importancia se le atribuye. Yo sí que es verdad que es algo que lo suelo recomendar mucho, pero claro, me faltaban igual datos de cómo funciona mejor esta sinergia, ¿no? Lo que habíamos comentado posteriormente, que está muy bien, el tema de la absorción, la biodisponibilidad, la biotransparencia. Espera, que yo no sé por qué no se me ve a mí. A ver, aquí, ¿qué pasa aquí? Bueno, eso, la biotransparencia, la función que tiene, yo creo que, joder, que has aportado ahí tu granito de arena. Lo que sí que, por ejemplo, es que para el tema de unas migrañas, ¿por qué es tan importante esto? Y más viendo un poco la sinergia que tienes tú con este suplemento, claro, porque he visto que tiene la vitamina B también, entonces cuéntanos un poco esto, Sí, porque a joder, es ver, algo que no has hablado y creo que sería, hay muchas claro, personas que tienen problemas, ¿sabes? claro. A ver, han mencionado las migrañas, ¿no? Estamos hablando de un problema, de un síntoma que aparece por una vasoconstricción en las arterias del cerebro. O sea, una determinada arteria del cerebro, por lo que sea, de repente se comprime y provoca un dolor, ¿no? O, o gente que puede tener a veces una jaqueca tensional, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una subida de tensión y le produce un dolor, ¿no? Entonces, el magnesio funciona en muchos de los sistemas eh, orgánicos, ¿no? Eh, ya sea una arteria, o ya sea una neurona, o ya sea una célula cardíaca, o sea, necesitan magnesio, todas ellas, ¿no? Luego, lógicamente, dependiendo de cada paciente falla de algo, ¿no? Digamos que cada persona cojea de algo, ¿no? Pero el que padece migrañas, a veces esa migraña puede ser por diferentes cosas, ¿no? Pero una de ellas podría ser, por ejemplo, por tener bajo el magnesio, ¿no? Pero es que el magnesio también actúa sobre la tensión arterial. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Si es una migraña tensional, dándole magnesio, bajamos la tensión arterial, ¿me sigues? Y entonces conseguimos que ese paciente esté mejor. O sea, una cosa tan aparentemente Y joder, pequeña como puede ser el magnesio, puede ser el culpable de que muchas personas pues, tengan problemas. Una embarazada. La embarazada puede desarrollar una hipertensión, ¿vale? A consecuencia de tener bajo el magnesio. Esta hipertensión le puede provocar daños al feto y a ella misma, lógicamente, también, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues, lógicamente, suplementarla con magnesio, lo porque el mismo problema pasa de esa embarazada en concreto es que tiene bajo el magnesio con la diabetes, también pasa lo mismo, ¿no? Con la glucosa. y muchísimas cosas. Es que realmente, a ver, hay determinados oligoelementos, como es el magnesio, que son muy importantes para nosotros. Y a pesar de que podemos pensar que simplemente sé, que es inerte, ¿no? Que no hace nada, pero no es así. O sea, realmente tenemos mucha necesidad en nuestros sistemas metabólicos de magnesio. Y cuando la alimentación está bien y tenemos suficiente magnesio, pues no tenemos ningún problema. Pero cuando por un problema de salud, o por un problema de ingesta, o por un alcoholismo, o por un exceso de ejercicio, por lo que sea, nos baja el nivel de magnesio, la única solución es tomar un suplemento. O sea, no es difícil recurrir porque se habla muchas veces, ¿no? Vamos a recurrir a alimentos que aumentan la cantidad de magnesio. Sí. Ya, pero cuando tengo un problema, al final lo mejor es asegurarme de que estoy haciendo una nutrición adecuada, ¿no? Ujú. Entonces o sea, yo soy de la línea ortomolecular. Sí, sí. La palabra ortomolecular que Linus Pauling allá por un montón de años puso un poco de moda, hoy en día está cada vez más de moda, porque no se trata solamente de dar las moléculas adecuadas, sino también que sea en la forma adecuada y en la cantidad adecuada. Y yo añado, y con la sinergia adecuada. Porque a veces nos centramos en dar magnesio sin darnos cuenta de que si a esa persona, a pesar de darle magnesio, no le está funcionando bien, no pueda ser que tenga baja la vitamina D, o que tenga la B6 mal, o que tenga
déficit de selenio, ¿me entiendes? No sabemos muy bien qué es lo que le puede estar ocurriendo. O sea, podemos intuir que esa persona, si es un deportista de élite, está entrenando muy fuerte y por eso le baja el magnesio, o puede ser una persona que no sea un deportista de élite y le baja el magnesio, no sabe por qué le está bajando el magnesio. Y bueno, pues hay que buscar esas sinergias entre otros nutrientes, además de darle magnesio, lógicamente. Muy bien. No sé si me he explicado correctamente porque a veces Muy bien, muy bien, me Javier, muy bien. cuesta Vale, pues transmitir las oye, ideas. pues todo aclarado, la verdad. Agradecerte que estés hoy aquí con nosotros. Te esperamos para la masterclass del DHA, que ahí sí que esa es de las tuyas y con Indica, muchas ganas. indica, a ver, yo encantado. Yo disfruto mucho, para mí pasan las horas, cuando Sí, estoy hablando de ciencia, pasan las horas como el que le ya gusta te el fútbol y vemos, se pone a hablar de fútbol. ya te vemos, ya te vemos, ya te vemos. ¿Entiendes? Yo disfruto mucho y sobre todo, además, es un tema siempre que me ha apasionado. Creo que la salud es un área preciosa de trabajo. Yo toda Sí, mi vida he trabajado en el tema de la salud, pero si además podemos unir la salud a la nutrición, yo creo que estamos redondeando bien el círculo, ¿eh? muy bien.